Ok, en esta mañana nuevamente estamos aquí y vamos a empezar el servicio con una oración. Pastor, ¿nos ayuda orando, por favor? Padre, prepara nuestra mente, corazón para oír tu palabra y que lo que en ella tengas a nuestras vidas podamos atesorarlo y ponerlo en práctica en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estar en el libro de Romanos. ¿Quién ha leído el libro de Romanos? Yo creo que todos hemos leído, es un libro bastante conocido, bastante estudiado. En especial cuando aplicamos Romanos 8:28, que sabemos que las cosas, que todos los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Y así hay varios versículos. Pero el tema de hoy día que queremos o que quiero tratar básicamente viene siendo tomar un estudio completo de Romanos, haciendo entender varios puntos que nos ayudan para poder comprender un poquito más el libro de Romanos. Voy a empezar con una pequeña introducción de una historia que dice: una noche un joven pastor visitó a un anciano miembro de su congregación que estaba en sus últimos días de vida. El anciano, debilitado por el cáncer, sostenía una Biblia desgastada sobre su regazo. Con voz temblorosa le dijo al pastor: lo único que me sostiene ahora es Romanos 8. Aquí encuentro que ya no hay condenación, que el Espíritu me fortalece y que nada podrá separarme del amor de Dios. Esa noche, mientras oraban juntos, el anciano dijo: aunque mi cuerpo está muriendo, sé que en Cristo soy más que vencedor. Romanos 8, sin duda, es uno de los capítulos más gloriosos de toda la Escritura. Aquí encontramos una cima espiritual, desde la cual podemos ver todo el panorama de la salvación cristiana: la justificación, santificación, glorificación y seguridad eterna. Este capítulo es el corazón palpitante del Evangelio. Comienza con una declaración de liberación total. En Romanos, vamos a abrir nuestras Biblias en este momento, no traje. Aquí como vamos a estar en el libro de Romanos, vamos a ver nuestras Biblias. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Inicia con ese versículo y termina con una declaración final en el versículo 37, donde dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, esta mañana vamos a entender un poquito más qué es la justificación, la santificación, glorificación y la seguridad de la vida eterna. El primer punto que he tocado aquí es: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En el versículo 1 que acabamos de entender, que acabamos de leer: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Evangelio comienza con una declaración muy clara. Pablo nos dice que la culpa legal del pecado ha sido removida para aquellos que estamos en Cristo. Básicamente, Él nos está justificando para los que estamos en Cristo Jesús. Que la palabra condenación se refiere a una sentencia de juicio. Cuando a lo mejor hemos estado o tenemos un ticket, vamos a la corte, nos dan una condena y nos hacen pagar un dinero por haber tenido speeding. O alguien que ha hecho algo malo tiene una condena y le dicen: tiene 5 años, tiene 10 años, los años que le pongan. Entonces, la palabra condenación se refiere siempre a una sentencia, algo que no es tan fácil y es bastante duro, porque en la palabra del Señor la paga del pecado es la muerte. Entonces, esa viene siendo la condenación, pero la segunda parte también es muy buena, ¿verdad? La justificación que nos da. En Cristo el creyente está justificado y ya no hay castigo eterno. Esta es una verdad presente y segura. Entonces, versículo 1, vamos a resumir. El juicio ha sido anulado. Ya no hay culpa ni castigo para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y esta verdad nos trae libertad, paz al alma. Vamos a leer el Romanos 8.2. ¿Qué nos dice? ¿Alguien lo quiere leer? Romanos 8.2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte.
Ok. Aquí nos dice, la ley se refiere al principio o al poder. Básicamente la ley se refiere al principio o poder. El Espíritu Santo que da vida ha roto el dominio del pecado y la muerte. El Espíritu Santo. Ya no estamos esclavizados a la vieja naturaleza. Esta mañana estudiamos un poquito ese tema. Cuando nosotros nos aceptamos a Cristo, dice la palabra del Señor, nueva criatura somos, todas las cosas son hechas nuevas y todo que va quedando atrás. El apóstol Pablo en la lectura que estábamos esta mañana decía claramente, tengo que dejar las cosas atrás. Vamos a olvidar todo lo que está, nuestro pecado tiene que quedar atrás. Entonces aquí nos está diciendo claramente, el Espíritu Santo ha roto todo el dominio sobre el pecado y la muerte. Versículo 3 y 4 nos dicen, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de la carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto más bien parece un trabalenguas. ¿Quién lo quiere leer? Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, por favor. ¿Alguien que lo quiera leer? Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ok. La ley mosaica no podía salvar. La ley nada más lo que hacía era señalar el pecado y decir, ahí está pecando. ¿Se acuerdan todo lo que trataban de acusar al Señor Jesús? Cuando se andaba en sábado, cuando hacía las cosas, trataban de buscar un error en él para poder aprenderlo, para poder llevarlo preso. Entonces, la ley mosaica o la ley judía o la ley que teníamos no podía salvar, solo señalaba el pecado. Pero Dios hizo que la ley, lo que la ley no podía, envió a Cristo como sustituto, el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha. Nos habilitó para vivir en obediencia y no por obligación legalista. Ahora estamos básicamente por la gracia y no estamos bajo la ley. En resumen, el Señor Jesús tomó nuestro lugar. El Señor Jesús tomó nuestro lugar. Cristo condenó el pecado en su propio cuerpo para nosotros, que nosotros fuéramos justificados. Esta es la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Quién ha visto la pasión de Cristo? ¿Quién va a ver la nueva, la segunda parte? La semana pasada, o hace ya 8 días, no este viernes, el anterior, habíamos visto la película que se llama El caso de Cristo, que habla sobre la crucificación del Señor Jesús. Y realmente el leer, el entender, el escuchar o mirar cómo fueron los latigazos, que no son látigos regulares, son látigos que tenían punta, que arrancaban carne, que arrancaban todo, destrozaban todo lo que se cruzaba. No era nada más así tan fácil de decir. Y mucha sangre que perdió y todo lo que el Señor vivió, imagínense en qué eso nos hubiera tocado a nosotros. La crucifixión por el pecado. O sea, realmente el Señor Jesús tomó ese lugar por nosotros. Número 2, el Espíritu Santo nos da vida y nos guía. Vamos a leer Romanos 8:5 en este momento, por favor. ¿Alguien lo quiere leer? Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué nos querrá decir con esto? Que los que son de la carne piensan en la carne y los que son del Espíritu piensan en el Espíritu. Los que están en la carne lamentablemente no han sido regenerados o no aceptaron al Señor Jesús, o si lo aceptaron, entre comillas, se podría decir en un momento de emoción únicamente, porque aceptar a Cristo quiere decir yo doy un vuelco completo a mi vida y cambio y me renuevo y me regenero y dejo todo lo que estaba haciendo mal, dejo el pecado atrás. Pero no, por eso nos dice aquí claramente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Una persona que es alcohólica, lo único que está esperando
es el día que se termine el día de trabajo para ir a buscar algo de alcohol. O que llegue el fin de semana para ir a divertirse y a tomar y divertirse y disfrutar. Eso es lo que piensa la carne. Y les hablo porque hay experiencias personales que nos ha tocado vivir cuando estábamos en el mundo. Ahora, la segunda parte, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando somos creyentes, somos nuevas criaturas, hemos sido transformados por la obra del Espíritu. ¿Y cuál va a ser la forma en que nos va, o la forma en que vamos o la forma que la gente nos va a conocer? Por los frutos del Espíritu. Nuestras actitudes, nuestra vida va a empezar a cambiar. Si antes éramos iracundos, si antes éramos enojones, si antes tomábamos, si antes fumábamos, el Señor nos va a ir quitando poco a poco. Nuestra mente va a estar inclinada siempre a lo espiritual y a hacer la voluntad de Dios, que es lo más importante. Porque el Señor nos pide muchas veces más que hagamos o tengamos obediencias a Él. Obedecerle es mucho mejor. En este versículo también establece un modo de pensar que refleja el espíritu de cada persona. Si yo estoy en el Espíritu, los frutos del Espíritu van a ser buenos. Todas las personas se van a empezar a dar cuenta qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está cambiando. Pero si seguimos en la carne y decimos nos llamamos cristianos y seguimos en la carne, la gente también se va a dar cuenta. Y lamentablemente por esa clase de gente nos dicen, hey, si voy a ser como ese hermanito que está ahí sentado, que dice que es cristiano y mira lo que hace cuando sale acá afuera, lamentablemente nos juzgan con esas personas. Así que entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos en el Espíritu, en las cosas y en las cosas del Espíritu. Siguiente de este punto, Romanos 8:6. ¿Alguien lo quiere leer? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ok. ¿Cómo lo interpretamos o cómo lo entendemos Si seguimos viviendo en pecado, vamos a terminar como también nos dice, la paga del pecado es muerte. Pero, si nos ocupamos de nuestro espíritu, es vida y paz. Es vida y paz. No vamos a tener una condenación futura y el pecado nos lleva, cuando estamos en pecado, nos lleva a una desconexión completa con Dios. Tenemos que tener cuidado porque a veces decimos, sí, estoy, y cuando buscamos la Biblia, queremos leer, resulta que no lo hacemos. Decimos, todos los días leo la Biblia, todos los días busco la Biblia, todos los días oro, pero seguimos haciendo y seguimos teniendo pecado en nuestra vida. Y eso nos separa, nos aleja de Dios. Nos aleja completamente. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y vamos a leerle también el 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí Pablo básicamente nos está asegurando que el estilo de vida ya no está gobernado por la carne. Realmente, si estamos en el Espíritu, vamos a ser vivificados también en nuestros cuerpos mortales. Hablábamos el viernes sobre cuando el Señor quiere sanar y cuando el Señor dice no. Muchas veces el Señor no sana enfermedades. Y lo hizo, les decía, ahí está el ciego de Bethesda, que tuvo una enfermedad por 38 años, estaba ciego, por 38 años. O la mujer de flujo que tuvo 12 años enferma, que me decían, ¿y cómo una mujer con 12 años sangrando puede sobrevivir? Bueno, son los planes que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Y más adelante el Señor le decía, esto va a ser para la honra y la gloria de Dios, para que todos vean lo que puede hacer. Y aquí también básicamente viene siendo lo mismo. Topamos el tema de el rico y Lázaro. ¿Qué pasaba con Lázaro? A Lázaro le dio todas las aflicciones en este mundo, todas las cosas le pasaron. Hasta los perros le lamían las heridas, dice. Y el rico tuvo todo, absolutamente todo. Pero cuando los dos murieron, dice, el uno fue llevado hacia arriba y el otro fue hacia abajo. Y todo cambió, todo se invirtió. A veces en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a pasar enfermos,
Les contaba la historia de mi amigo Mario, él tiene, o hermano en Cristo Mario, él tiene ya como 17 o 18 años sin riñones y Dios lo ha sostenido y Dios está ahí, pero sufre muchos dolores, tiene mucho cansancio a veces. Él a veces ha pedido, Señor, recógeme porque ya no aguanto, pero él sirve para nosotros como testimonio, que a veces ese muchacho, bueno, no muchacho, tiene 42 años, cuando él viene, no en este templo se congrega en la Iglesia Bautista Osana, cuando él va para allá, nosotros lo visitamos, él está ahí presente. Y decimos a veces nosotros, por un simple dolor de cabeza, por un simple dolor de alguna cosa, o porque llueve o porque hace frío, no vamos. Y ese muchacho con esa enfermedad o con eso que está viviendo, él está presente cada que él puede. Porque hay veces que sí lo tira a la cama, la diálisis. 3 veces por semana diálisis, dicen que es fatal. Entonces, aquí el Señor nos está asegurando que básicamente ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Pero vuelvo al punto. Si aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador y Señor de nuestras vidas, pero con todo nuestro corazón y cambiando completamente nuestras vidas. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos llamados hijos de Dios. Recibimos el espíritu de adopción y somos hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por eso es que muchas veces la gente no entiende cuando esto sucede, que realmente nosotros somos coherederos con Cristo. En la vez pasada hablábamos que había por ahí, dicen que no conocían que el hermano del Señor Jesús tenía otros hermanos. Y la Biblia lo habla claramente en varios versículos, que el Señor Jesucristo tenía otros hermanos. Pero básicamente nosotros vamos a ser, como dice su palabra, coherederos con Cristo y herederos de Dios. Pero esta herencia incluye también un sufrimiento con Él. Esta mañana en Efesios me parece que estaba, que el apóstol Pablo nos decía, también vamos a pasar dificultades, también vamos a sufrir y tenemos que sufrir con Él también. Entonces esa es parte de nuestra identificación con Cristo. Muchas veces no lo entendemos. La canción que había puesto aquí de Lily Goodman dice muchas veces, no sé cuándo van a venir las bendiciones. Muchas veces esperé y las bendiciones no llegaban. Tenemos testimonios de hermanos que se han convertido a Cristo, sus esposos o esposas han orado por más de 15, 20 años, pero no han dejado de orar, no han dejado de insistir en eso, y sus esposos o esposas se han convertido a Cristo. Acuérdense que todos venimos a este mundo con un propósito de Dios, con un propósito de Dios. Número 3, nuestra esperanza futura es segura. Vamos a leer Romanos 8:18. ¿Alguien lo quiere leer? 8:18 y 8:19, por favor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ok, entonces la creación anhela ver el día en que los hijos de Dios seamos plenamente revelados en gloria. Hoy el mundo nos reconoce, hoy en el mundo no se reconoce quiénes son verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué será? Les acabo de decir, mucha gente dice yo soy cristiana y no lo es. En la palabra del Señor también dice, muchos me llamarán en ese día, en aquel día, muchos me llamarán Señor, Señor, y yo les diré, no te conozco. Y yo les diré, no te conozco. Por eso es que dice, hoy día en el mundo, no mucha gente reconoce a los verdaderos hijos de Dios. Pero en la segunda venida de Jesucristo, los creyentes serán revelados como coherederos con Cristo y glorificados. Vimos un video, ¿cuándo se acababa el mundo? Según un video que salió por ahí. ¿Cuándo lo vimos? ¿El martes o el miércoles? ¿El 12 o el 18? Según una persona, que por eso siempre les enseño entre semana que tenemos de estudio bíblico, salió una persona que según había estudiado la Biblia y que conocía mucho de eso, y que el día 12 de este mes de abril
ya es la venida del Señor Jesucristo. Así que les dejo ese dato para que sepan que las mentiras que se hablan en las redes sociales. Vamos a leer ahora Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conformen a su propósito son llamados. ¿Okay? Aquí el Señor Jesús nos deja, el Señor nos deja conocer que Dios tiene el control de todo y bajo toda circunstancia. Pero pone una condición. Y sabemos que a los que aman a Dios, mucha gente hasta en el mundo dice, no, ahí en la Biblia nos dice y ahí está, y a todos nos bendice por igual. No, hay una condición. Y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y volvemos al punto anterior. Él va a usar cualquier situación que tengamos, sea buena, sea mala, cualquier situación va a tomarlo para ponerle un buen final. Por eso esa canción de Lily Goodman me encanta mucho, porque habla claramente, al final Él tiene el control de todo. Al final Dios gobierna nuestras vidas, al final Dios sabe todo lo que va a hacer con nosotros. Y la palabra sabemos no es solo una suposición. ¿Cuál es el significado de saber? Es algo que conocemos, es algo que es cierto, es algo que nosotros vamos a hacer y sabemos, si yo amo a Dios, yo voy a tener. Yo no voy a saber si Jimmy, la hermana Dora o alguien más ama de verdad a Dios, pero yo sí lo voy a saber. Y sabemos, ¿sí?, que a los que aman a Dios viene siendo una promesa para todos los creyentes verdaderos, para todos los creyentes verdaderos. Esta promesa cubre todas las circunstancias de la vida. No es que nada más, vuelvo a repetir, solo en una parte, solo en otra. A veces la enfermedad, como les digo, que está en la Biblia, también es para la gloria y honra del Señor. A veces nuestras enfermedades aquí, nuestras aflicciones que vamos a vivir, también son para la honra y gloria de Dios. Romanos 29 y 30. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? El 29. 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinos para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Ok. Porque a los que antes conoció. ¿En qué lectura vimos de eso? En el Antiguo Testamento, me parece, donde le decía, desde antes que nacieras, ya te había mirado. Desde antes que nacieras, ya te había visto. Y básicamente, Dios sabe todo lo que va a pasar con nosotros desde antes de la fundación. Y dice claramente aquí que Él nos predestinó, pero nos predestinó para un propósito, para un bien, para hacer las cosas correctas. Nos predestinó de antemano para un propósito. Él decidió desde la eternidad que sus hijos fuéramos formados a imagen de Cristo Jesús. El propósito de la salvación no es solo escapar del infierno, sino ser como Jesús en carácter, santidad y gloria, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Básicamente el Señor nos viene y nos justifica desde que empezamos. Y me habían hecho una pregunta. Pero si el Señor ya conoce quiénes se van a perder, quiénes van a ser salvos, ¿por qué? Porque nos dio el libre albedrío de decidir. Dicen que nosotros somos los únicos, ni los ángeles tienen esa opción de decidir.
Y nosotros muchas veces cuando el Señor nos manda a llamar y nos manda a buscar o nos está buscando, nosotros le contestamos y le decimos, no, ahora estoy ocupado, vente más tarde. Ahora no te necesito. Ahora tengo todo yo lo que quiero. Tengo trabajo, el diablo nos tiene entretenidos con trabajo, con dinero y nos tiene ahí. Y le decimos al Señor Jesús, no. Muchas veces cuando he hablado con personas para que conozcan de Cristo me dicen no, porque yo sé que el momento que acepte a Cristo es una responsabilidad que voy a tomar y aún no estoy preparado para eso. ¿Qué quiere decir? No quieren dejar el pecado. El pecado los tiene controlados. Pero el Señor sabe los tiempos y el Señor sabe en qué momento los va a llamar. Yo soy el primer cristiano en mi familia y oro por mi familia, pero cuando yo oro les pido y le digo, cuando traigas a mi familia, traigas a mis hijos, a mi familia en general, tráelos, pero bien. Porque hemos conocido que muchas veces llegan con una enfermedad, llegan después de un accidente, llegan después de que les haya pasado varias y muchas cosas, y eso sí pienso que es más doloroso todavía. Es mejor aceptar y conocer a Cristo de una forma cuando nos invitan, pero a veces no estamos listos para eso. Romanos 8:35, y ya vamos a finalizar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Vamos a leer la primera parte. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquí el apóstol Pablo nos habla de 7 problemas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. O sea, ¿quién nos va a separar del amor de Jesucristo? ¿Qué nos va a separar del amor de Él? Absolutamente nada, ni la muerte. Nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Igual, volvemos a las preguntas. ¿Un cristiano pierde la salvación? No. Un verdadero cristiano que haya aceptado a Cristo no pierde la salvación. Una persona que entró y tal vez dijo que era cristiano, se fue otra vez al mundo y lamentablemente uno se da cuenta que nunca fue salvo porque no aceptó de corazón al Señor Jesucristo. No existe eso de que ahora soy salvo y mañana no, o que pierdo la salvación ahora y mañana otra vez la gano, no. Una vez salvo, por siempre salvo, nos dice la palabra del Señor. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Se acuerdan cómo empezaba Romanos 1? ¿Y se acuerdan cómo termina Romanos 1? Inicia justificándonos y nos termina dando una garantía de vida eterna. Aunque pasamos muchas veces por tribulaciones, dolores, peligros, enfermedades, muchas veces no somos víctimas, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque son planes de Dios. A veces sí nos pasa porque somos desobedientes y a veces nos desviamos un poco a lo mejor, pero muchos de esos casos cuando los vivimos y los pasamos con Dios va a ser mucho más fácil. Por eso la canción Paz en medio de la tormenta. ¿Quién ha tenido paz en medio de una tormenta que haya pasado? Yo creo que la mayoría. Hemos estado sin trabajo, casi sin comer, pero Dios ha estado ahí y nunca nos ha fallado. Nunca nos ha dejado solos. Él tenía un propósito para nosotros y ese propósito lo estamos viviendo ahora. Acuérdense que todo lo que somos ahora son nuestras decisiones que tomamos hacia atrás. Y si nosotros queremos ser algo el día de mañana, es lo que queremos ser ahora. Hoy es el día de tomar la decisión para saber qué voy a hacer mañana. No esperar nada más y decidir, ¿saben qué? Sí, ahí vamos a ver cómo me va. No. Lo que yo hago hoy día, eso me va a llevar al mañana. Las decisiones que tomé en el 2009 de convertirme en Cristo, me tiene aquí. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene que tomar en cuenta eso, que si queremos para mañana un bien para nosotros, tenemos que tomar las decisiones ahora. Y para finalizar, Romanos 8, 38 y 39 nos dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. ¿Qué nos va a separar del amor de Cristo? Nada.
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni el presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada que haya sido creado nos va a separar del amor de Cristo. Entonces, para finalizar, Romanos 8 nos recuerda que la vida cristiana está marcada por la libertad de la condenación. Ya no tenemos una condena. Por el poder del Espíritu Santo y por la certeza de una vida, una esperanza gloriosa, una vida eterna. Nos recuerda que en Cristo somos más que vencedores y que esta verdad nos debe llevar a vivir con valentía, con fe y con profunda gratitud. La pregunta que les dejo: ¿estamos viviendo como vencedores o estamos viviendo como vencidos? ¿Como vencedores? Si estamos así, qué bien. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú nos permitiste estudiar tu palabra. Gracias porque tú haces todo perfecto, Señor. Cada vez que estudiamos tu palabra, Señor, nos damos cuenta cómo va cada palabra, cada versículo está conectado y está diseñado para que nosotros podamos entenderte, Señor. Te pedimos que sigas siempre abriendo nuestros corazones, nuestras mentes, para seguir aprendiendo cada día más de ti. Pon ese amor en nosotros para seguir asistiendo, seguir leyendo, seguir orando y seguir buscándote cada día más, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.